completa. No es la webcam que quiero. Entonces, perdone, ya estoy listo en un medio segundo. Ya está. Lo que vamos a hablar hoy, y lo comentaba Luis Ángel, de hecho, gracias, que no os he nombrado, pero gracias por la invitación. Obviamente a Carlos también, gracias a Condos por invitarme, que me gusta mucho hablar de este tema y me alegra mucho hacerlo en este contexto con espectadores del mundo digital, de los negocios online, que pues es a lo que me dedico. A la vez estoy en el mundo creativo porque nuestro servicio, lo que damos son contenidos creativos para diseñadores, para empresas que quieren mejorar su imagen, pero claro, lo hacemos a través de una plataforma online con toda esa cultura internet que tenemos también desde Fotolia, que empecé en Fotolia hace casi 10 años y era una startup de unas 10 personas. Entonces he estado también en la posición en la que muchos estáis hoy y me parece muy interesante. Y como además, pues es verdad que mi background personal, estudié Derecho, tanto en Francia primero y luego en España, y entonces pues me alegro mucho de hablar de este tema, que muchísimas veces se nos hacen preguntas, la gente tiene muchas dudas y hablamos de forma muy por encima de puntos muy concretos, y hoy vamos a poder, o voy a intentar por lo menos daros una visión global de este tema, que tengáis tanto nociones generales y importantes que podáis adquirir con este webinar, y luego que vayamos en ejemplos y en cosas más concretas. Aunque a mí me guste, también es cierto que sé que el tema de derechos, de asuntos legales, no es a lo mejor lo más fácil de acceso para alguien que no tiene un background jurídico, que no le apasione este tema. Entonces, también os prometo que voy a procurar ser conciso, explicativo, preciso y que se pueda entender bien. Así que espero que lo disfrutéis. Primero, lo que os decía, es necesario definir unas nociones básicas, porque hablamos todos de cosas relacionadas con el derecho. Al final el derecho son las reglas de forma general, el derecho son las reglas que vienen para regir la vida. Entonces, claro, están por todos lados, en todos los ámbitos, y bueno, lo tenemos todos ahí en un rincón de la mente, pero realmente saber de qué hablamos es muy importante. Hay dos grandes nociones que quería hablar y que muchísimas veces se confunden, que no se sabe muy bien lo que es. Entonces quería, de un lado, distinguir lo que es la propiedad intelectual, que sería todo lo que es referente a la creación, a las creaciones de la mente, lo que produce nuestro cerebro, la mente humana, pues crea obras literarias, musicales, inventos e imágenes. Entonces, todo ese ámbito legal referente a las creaciones de la mente humana, pues vienen en esa categoría propiedad intelectual, con los derechos que se crean por el mero hecho de ser el autor de esa creación. Y del otro lado tenemos lo que son los derechos de imagen, y entonces, en realidad, cuando decimos derechos de imagen, lo correcto sería derecho a la propia imagen. Y eso se refiere a lo que es el derecho a disponer cada uno de nuestra imagen como parte de nuestra personalidad, o a disponer incluso de la imagen de nuestros bienes, decidir lo que se hace, lo que se puede hacer con esa imagen.
vamos a ver en detalle lo que implican estas dos grandes categorías de derecho. El derecho protege la propiedad intelectual en dos grandes ramas, que podéis ver ahí claramente. Las creaciones artísticas de un lado, que van a ser la subcategoría derechos de autor, y las creaciones industriales o comerciales. Y ahí serían los derechos de propiedad industrial y comercial. Entonces, claro, hay unas cuantas diferencias entre esas dos grandes ramas. Obviamente tienen en común de ser derechos que protegen creaciones de la mente, lo que os decía, pero hay una diferencia que es que cuando hablamos de obras artísticas no hay formalidades. Su creador tiene derechos por ser el autor de la música, de tal X foto, etcétera. Mientras que el inventor, el que detiene derechos de propiedad intelectual, tiene formalidades para que se le reconozcan esos derechos. Patentes, proteger marcas, logos, ese tipo de formalidades que en España se recogen en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Dentro de los derechos de autor hay dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos económicos. Entonces, los derechos morales son aquellos al que el autor no puede renunciar. Aunque uno quiera, no los puede vender, siempre serán suyos esos derechos y es una característica intrínseca de la obra producida, no prescriben nunca. Son derechos como el reconocimiento, el derecho a que se reconozca la condición de autor, el derecho al respeto de la integridad de la obra, el derecho a retirar la obra del comercio. Claro, eso sí, si hay derechos económicos en el balance, pues implica también indemnización, implica un arreglo económico de algún tipo, pero el derecho a retirar la obra sí que sigue existiendo de todas formas. Y luego el derecho a modificar la obra divulgada con la salvedad de respetar los derechos adquiridos por los terceros. Y entonces, del otro lado, aparte de esos derechos, hay derechos que son totalmente negociables, que son los derechos económicos. Los derechos económicos es en lo que muchas veces oímos en inglés copyright, significa en realidad esa misma categoría de derechos económicos. Son los derechos que se van a pagar por reproducir, por comunicar, por distribuir, por transformar una obra. Muchas veces cuando hablamos de copyright pensamos de forma equivocada en el C dentro del círculo que se pone al lado de un nombre. Eso en realidad es dentro de esa negociación de derechos económicos. A veces hay que poner una mención que se llama mención copyright, pero que no es lo que significa la palabra copyright en inglés. En realidad, la palabra copyright en inglés, o lo que llamamos aquí derechos económicos, va a ser el derecho de reproducción englobando dicho concepto, no solamente las copias de la fotografía, sino también cuando se imprimen libros, en folletos, en página web, si es en televisión, ahí entra en juego hasta la cantidad de espectadores, etcétera. Luego todo lo que es comunicación pública, es decir, exhibir una imagen, una obra. Bueno, hablamos de fotografía en nuestro caso, pero se aplica a todas las obras artísticas, exhibirlas fuera de un ámbito doméstico y luego revender productos derivados, todos esos derechos, transformar la obra para hacer una obra derivada, todos esos derechos son derechos económicos que el autor puede negociar, al que puede renunciar de forma gratis también, bueno, pero son derechos negociables. La segunda gran categoría son los derechos de imagen
o lo que os decía, mejor dicho, los derechos a la imagen propia. Tenemos derecho a disponer de nuestra imagen como parte de nuestra personalidad, de modo que de forma genérica están prohibidas la captación, reproducción y publicación de la imagen reconocible de una persona, salvo su consentimiento expreso. La regla general es esa. No se puede reproducir la imagen de otra persona sin su consentimiento expreso. Pero, como siempre, con todas las reglas, hay excepciones. Y en este caso, pues, las excepciones pueden ser de varios tipos. Cuando se trata de personas públicas, que se consideran públicas por su cargo o profesión, y en el contexto de un acto público o de un lugar abierto al público. Allí no necesitan su consentimiento expreso, lo típico pues eso, de un cargo electo en un mitin político. Eso no requiere ningún tipo de consentimiento de la persona. La segunda excepción sería cuando hay un interés informativo, cuando se trata de información gráfica sobre un hecho, un evento. Prevalece en ese caso, porque hay conflicto, pues en ese caso se hace prevalecer el derecho a la información. Si la información, pero con la condición, obviamente, de que la información sea veraz y de interés público. Allí está el caso de, claro, de todo aquello famoso que pueda considerar que a partir de un momento que muy bien es actor, pero que le vengan a sacar una foto en una playa jugando con su niño, no tiene interés público. Entonces allí el interés informativo no se puede defender. Del otro lado, si es para vehicular una mentira, si hay falsedad en la transmisión de la información, también hace que esa excepción no se pueda aplicar. Y la tercera excepción a ese derecho general sería el derecho a la parodia, que lo veremos también, pero también es un derecho que está aquí. Lo que nos interesa aquí, y particularmente para mi actividad desde Fotorea y vosotros en usos de imágenes en blog, en páginas web, en contextos profesionales, son los derechos de autor y los derechos a la propia imagen. Es decir, cómo utilizar imágenes respetando los derechos de los autores, de las personas que aparecen en las fotos y de los propietarios de los bienes que aparecen en las fotos. Esas tres grandes dudas que tenemos que resolver para cumplir el objetivo de ese webinar, que es utilizar imágenes sin riesgo legal. Vamos a ver uno por uno las precauciones que uno debe tener con los derechos de autor. Los derechos económicos, el copyright que los autores tienen sobre sus fotos, se rigen tradicionalmente en el mercado de la imagen con lo que llamamos licencias right managed, en gestión de derechos. Se paga un precio variable en función de numerosos criterios. Si la imagen se pone en portada o en interior de revista, qué tirada, qué tipo de reproducción, qué tamaño, si es para venta, si es para una distribución gratis, sin ánimo de lucro, comercial, publicitario, de productos derivados, etcétera. Todos esos criterios hacen variar el precio. Luego está el segundo modelo, que es a lo que nos dedicamos desde Fotorea, porque es lo más sencillo y la verdad es que al final hemos decidido, hace muchos años, al principio del primer año en Fotorea teníamos varios modelos y rápidamente nos dimos cuenta de que todo lo teníamos que poner bajo el modelo royalty free, o traducido en español de forma un poco malafortunada, libre de derechos, que sería es la traducción aceptada en castellano, aunque bueno, no es exactamente fiel a lo que viene diciendo el concepto. Pero bueno, la idea es que cuando una imagen es libre de derechos, eso significa
que uno tiene una licencia para una cantidad de usos, de un ciertos tipos de usos, y dentro de esos usos no tiene ningún límite de tiempo, no tiene límite de tirada, no tiene límite de difusión, mientras está en los casos autorizados, lo puede hacer libremente. Es lo que hacemos con Fotoria, así la gente no tiene que venir y decirnos, pues lo voy a poner en tal página de mi revista, en tal tamaño, en la página impar, etcétera, etcétera. Entonces, simplifica muchísimo y permite una agilidad mucho mayor que la gestión de derechos no permite, obviamente. Luego os he puesto un par de símbolos que a lo mejor os suena. El de la derecha es copyright, el de la izquierda es copyleft, que es un guiño a copyright porque bueno, mira a la izquierda en vez de mirar a la derecha. Pero se quiere oponer a la idea de copyright porque en vez de copyright, ¿os acordáis que os decía que son los derechos económicos? Pues el copyleft, la idea es que, que el autor renuncia a ciertos derechos, renuncia a sus derechos económicos de reproducción o de distribución. Esta práctica, el organismo más famoso que lo gestiona, que permite, no es que lo gestione, sino que ofrece un marco para permitir el copyleft, es Creative Commons, que tiene una serie de iconos que probablemente conocéis, que permite que un autor renuncie a parte o a la totalidad de sus derechos económicos. Entonces, si está el primer icono, el autor exige la atribución, entonces, pero renuncia a los demás derechos. Significa que uno permite a otras personas copiar, distribuir, mostrar, reproducir la obra únicamente si reconocen el mérito del autor, su autoría. Luego el símbolo del dólar tachado sería que permites a personas copiar, distribuir, mostrar y reproducir tu obra únicamente con fines no comerciales. El signo igual sería obras que permites que las obras se copien, distribuyen, muestren y reproduzcan como copias exactas de la obra, no copias derivadas, tienen que ser iguales, exactas, por eso ese símbolo. Y finalmente el último símbolo sería que permites a otros distribuir hasta obras derivadas. Entonces es como el derecho económico más amplio, que sería que cuando uno lo cobra es lo que más caro se cobra también en ese mercado, el derecho a hacer obras derivadas, por ejemplo, postales, póster, cosas de este tipo. Luego la fórmula de gestión de derechos, os lo contaba, para Fotoria ha sido, para lo que hacemos, ha sido claro desde el principio que era un modelo imposible de aplicar, que queríamos mucho más simplicidad para nuestros clientes, pero bueno, está claro que en el caso de estrellas, de Beyoncé o de quien sea de este nivel, ahí estamos negociando miles y miles o millones de euros por imagen y claro, ahí tiene sentido una licencia de este tipo. Pero si uno quiere una imagen que transmita la idea de una estrella, sin necesidad que sea esa o la otra, pues en ese caso está claro que interesa ir a un banco de imágenes con licencias libres de derechos, royalty free, porque ahí la imagen cuesta unos pocos euros en vez de los miles de los que hablábamos allí. Me diréis, y sé que hay mucha gente que lo hace, que ¿por qué no Creative Commons? Entonces, ahí es una opción, pero claro, estamos hablando de un riesgo también, porque una imagen así, esta la he cogido de Flickr,
Creative Commons, autorizada para unos cuantos usos comerciales. ¿Pero por qué? Pues porque, claro, no hay filtro, no hay un equipo de moderación como lo hay en bancos de imágenes y allí pues el autor cede sus derechos económicos. Pero uno, no hay nadie para verificar que la persona que lo ha subido es realmente el autor. Y dos, tampoco hay nadie para verificar que todas las personas que aparecen en esta foto han dado su consentimiento. Entonces, claro, la problemática se puede reproducir en muchas cosas, en muchos ejemplos, y por eso os he puesto ejemplos claros que veáis la teoría que os contaba, cómo se aplica. Aquí esta imagen es problemática por varios motivos. Si se hace un zoom al 100%, pues primero se reconocen a algunas personas. Y luego está el tema de la marca Cine Callao, que ahí no es un paisaje dentro de un paisaje urbano, no es una skyline o algo así, con una esquina, pues como puede haber a lo mejor en una esquina un nombre de tienda que se vea en pequeño, que ahí es totalmente accesorio y se podría usar, pero Cine Callao es el tema de la imagen y claro, allí nadie garantiza, como lo puede hacer un banco de imágenes, que esta marca, el propietario de los cines Callao ha dado su autorización, etcétera. Esta imagen, por otro lado, aunque son marcas más famosas que esta Schweppes, que esta, de nuevo, Cines Callao, que esta Vodafone, esta sí que se podría hacer, porque esta es una ilustración general de Madrid. Las marcas son accesorias, aparecen porque para tener esa panorámica y poder ver la ciudad no hay forma de evitar esas marcas y en ese caso el uso aquí sí que está autorizado. Pero bueno, siempre con el riesgo de, si estamos hablando de una imagen en Creative Commons, que todavía ahí hay esta autorización en cuanto a las marcas, pero el autor, la persona que sube a Flickr, lo sabemos todos. No hay control, cada uno puede crear bueno, y nombro Flickr, pero en realidad hay otros sitios y es lo mismo en todos. El autor no se sabe si la persona que sube es realmente el autor y luego tampoco hay el control de calidad técnica, etcétera, todo ese trabajo que hacemos desde los bancos de imágenes, no solo fotografías, sino los competidores también. Eso es nuestro oficio y entonces ahí es lo que uno pierde cuando intenta conseguir imágenes por vías gratis. Claro. Otro caso interesante es el de las arquitecturas. Cuando hablamos de obras realizadas hace más de 150 años o cuyo autor ha fallecido hace por lo menos 70 años, se consideran en el dominio público y la autorización no es necesaria. Entonces tenemos ejemplos de construcción antigua, obviamente, que si se puede, no se podría. Ahí sí se podría porque estamos hablando de un paisaje global y no se está centrando la foto en las mismas torres que ahí sí se estaba centrando. La Torre Eiffel también por antigüedad se puede, porque ahí estamos hablando de la empresa, ahí es la empresa constructora que lo ha construido hace más de 150 años y entonces ahí sí que está autorizado, aunque no está autorizado de noche porque la iluminación, que es de la Compañía Pública de Electricidad Francesa, está protegida a su vez por derechos de propiedad intelectual y entonces de noche no se puede vender, fotografiar y utilizar una imagen sin la autorización de esta empresa eléctrica. Ahí es de noche, pero sin la iluminación, entonces sí, todavía se puede. Y luego, claro, cuando uno no puede con foto, pues,
quedan darle vueltas al tema e intentar evitar la prohibición. Allí también se puede, ya lo estábamos comentando, por tema de ser un paisaje global y pues quieres una panorámica de noche de París. En muchísimos barrios es bastante complicado evitar la Torre Eiffel. Pasamos a la siguiente gran categoría, que serían los derechos de imagen y en particular el derecho a la propia imagen. Tenemos derecho a disponer de nuestra imagen y también de la imagen de los bienes que nos pertenecen. Pero también esos derechos se enfrentan a otros derechos, se enfrentan al derecho a la información en particular, en todo lo que son personas públicas, acto en público, cuando hay interés informativo, etcétera. Entonces ahí la regla es esa y luego es de cierta forma, cada medio de comunicación, cada vez que publica una imagen de una persona famosa o de una persona pública, se debería, y los profesionales de verdad lo hacen, se preguntan, ¿hay un interés informativo en publicar eso? ¿Es una persona pública en un acto público? Porque si no lo es, no lo debería estar publicando. Entonces, eso es la aplicación en el cotidiano de ese derecho a la información frente al derecho de imagen. Y luego está el derecho a la parodia, que la excepción de parodia tiene a su vez una excepción, no sé si os suena la famosa portada del Jueves, censurada en 2007 con los entonces príncipes de Asturias en posición sexual. Pues allí la excepción de la excepción se impuso con, al final, injurias a la corona. Entonces, claro, estamos entre derecho a la imagen, que prevalece el derecho a la parodía, pero que prevalece una ley de injurias a la corona. Entonces, claro, el límite es complicado cuando se trata de derecho a la parodia. Luego estamos hablando de que aparte de excepciones hace falta más autorizaciones. Entonces estamos hablando de autorizaciones de los modelos mismos para que se pueda vender, usar en contexto comercial como en Fotoria. Si son menores de edad de sus dos padres, bueno, legalmente un padre el padre o la madre es suficiente, pero desde Fotoria pedimos los dos representantes legal porque con la cantidad de divorcios, de familias monoparentales, complica muchas veces las cosas. Entonces, ¿qué autorizaciones se necesitan? La del autor, sí. La del modelo, sí, sí se reconoce. En esta foto, ahí el efecto velocidad permite al autor evitar que se reconozcan las personas y ahí evita tener que pedir la autorización de los modelos. Luego, el lugar puede haber un riesgo, estamos hablando de arquitecturas, entonces la regla que os decía, si el autor, el arquitecto ha fallecido desde hace 50, 70 años o si la obra ha sido realizada desde más de 150 años. Y luego cualquier objeto de diseño, como esos carteles si eso es el aeropuerto de Barajas, que allí son reglas específicas al lugar, no por su arquitecto solo, sino por las reglas del lugar. Cuando estamos en un sitio privado que pertenece, aunque sea de uso público, pero que tiene un titular privado, o incluso un titular público, de hecho, hay también que cumplir con el reglamento del espacio, entonces el reglamento del aeropuerto, de la administración pública, del museo, etcétera.
Entonces, esa imagen sí que la podemos vender por el hecho de que los modelos no se reconocen, que el autor la ha puesto a la venta, obviamente, lo controlamos, y que el aeropuerto de Barajas no impide este tipo de prácticas. Allí estamos hablando de que para que una imagen así se pueda vender, hacen falta 3 autorizaciones de los dos padres. Bueno, salvo si, la verdad es que no lo sé si eran hermanos, pero en principio estamos hablando de 6 padres que dan su autorización para poder vender esta imagen. Una imagen así, los modelos, claro, los modelos del primer plano, obviamente, los del fondo no hace falta. En esta imagen sí se puede vender porque se trata de una plaza pública, es adelante del Museo del Prado, una estructura suficiente antigua y entonces ahí sí que se puede vender la foto. Mientras que unos pasos más lejos, dentro del Museo del Prado, esa imagen no se puede vender porque o por lo menos sin haber negociado de antemano con el Museo del Prado, porque el Museo del Prado en su reglamento prohíbe sacar fotos y tiene acuerdos específicos para poder realizar shooting dentro del museo. Una foto de leones de este tipo, pues sí, claro que sí que se puede vender. Ahí no hay nada especialmente reconocible, solo 2 leones. Pero si vamos casi la misma foto, con esta foto no se puede vender porque estamos hablando de, uno, elementos de decorado y dos, tigre blanco. Con esos 2 elementos, un especialista puede decir de qué esto viene esa foto. Basta con que un especialista sea capaz de identificar el origen de la foto para que se requiera la autorización del dueño, en ese caso del dueño del zoo. Esta señal está protegida, no se puede vender, mientras que casi la misma, ahí, porque ha sido cedida por su creador, está en el dominio público y sí se puede vender esa foto. Entonces, os he dejado esos ejemplos un poco curiosos para ver si os inspiraba y bueno, pues acabando con eso, os quería proponer realizar de vuestro lado preguntas y que os pueda ayudar si tenéis necesidad de algunas precisiones. Aquí estoy a vuestra disposición. Bueno, Charles, eh, la verdad es que nos hemos quedado bastante sorprendidos. Seguro que hemos aprendido un montón, cosas que no esperábamos sobre el tema de derechos de imagen. Nos los has presentado y está muy bien. Están las preguntas que hierven. Tenemos un montón aquí, tenemos unas cuantas aquí. Si te parece, te las voy a trasladar. ¿Vale? Pues Muy empezamos. bien, adelante. Esta es de Isabel, dice, además de Creative Commons, ¿hay otras licencias copyleft? Eh, yo que conozca de forma tan sistematizada, solo conozco Creative Commons que tenga un sistema tan claro. Existen modelos, porque claro, al final son simplemente contratos. Lo que hace Creative Commons es poner a disposición unos modelos muy genéricos que se adaptan a todos los casos. Entonces, claro, luego sí que existen un montón de fórmulas para uno renunciar a sus derechos económicos, desde ir a ver su abogado y decirle que si le hace un simple acuerdo básico, hasta cada uno escribir en una hoja, te cedo tal derecho para que tal tipo de uso, puede ser muy personalizado, que es lo que se hacía de toda la vida. Creative Commons da una estructura general para hacerlo en millones de casos. Eso es muy bueno y creo que es un servicio a la ciudadanía que han hecho. Muy bien.
pero Isabel. Muy bien. Te traslado otra. Esta es de Roberto, que dice, a ver, vamos a ver. Aunque no sea una fotografía para vender, ¿podrían las marcas obligar a un autor a eliminar una foto donde apareciese su marca? ¿Me la puedes repetir, perdón? Aunque no sea una fotografía de venta, es decir, sea simplemente, entiendo que sea una fotografía hecha sin beneficio económico, ¿podría una marca registrada, obligar a un autor a eliminar una foto donde apareciese esa marca dentro de la fotografía? A ver, si estamos hablando de un uso privado, la marca no puede decir nada en cuanto a la foto misma. Quiero decir, imaginemos que tú entras en el campus de Google en Estados Unidos y sacas una foto y tal, pueden llamar a la policía, pueden hacer cosas así y tal. Sí, teóricamente, si tú has violado, pero no será por el hecho de haber sacado la foto, es por violación de propiedad privada, por cosas así. Luego, entonces, yo no lo veo para lo que es tener en tu disco duro en tu casa una foto donde aparece una marca, eso no. Pero Ah, si estamos hablando de que esa foto luego la publicas, ahí te puede obligar porque la publicación allí es otra cosa, no estás respetando su derecho de propiedad intelectual, pero claro, para que sí estamos en las reglas que le protegen a esa marca, porque es lo que os decía, no es lo mismo si es una marca y estás poniendo su logo y has publicado su logo en un artículo blog que le es desfavorable, ahí lo mismo sí te puede obligar. Pero si el juez puede considerar aplicar una excepción. Entonces, la excepción puede ser las que nombraba. De repente tu artículo blog, vale, le ponía mal y había el logo, pero resulta que es por denunciar un escándalo y que hay un real interés informativo. Entonces, ahí el juez te daría razón por el derecho a la información. Si resulta que no era, el logo era dentro de un paisaje con un logo en una esquina. Ahí, dentro de eso, tampoco se aplicaría la propiedad, la regla de proteger la marca, porque, claro, ahí estamos hablando del simplemente derecho a publicar fotos de espacios públicos, de un paisaje, de cosas así. Entonces, claro, depende del caso concreto. Contestar en general es complicado sin ver la imagen, sin ver dónde sale claro. y al lado de qué sale. Todo cuenta. Claro, efectivamente. Vale, yo creo que quedó claro. Vamos con otra pregunta que es muy interesante. En el caso, por ejemplo, de un fotógrafo de bodas, ¿no podría hacer un reportaje de bodas delante del Guggenheim de Bilbao? Mm, ahí a ver, sí, porque, a ver, estamos hablando de, la pregunta es qué uso se le va a dar luego a la sesión hecha con los novios. Porque si estamos hablando de un fotógrafo que hace eso para los novios exclusivamente, le encargan los novios, etcétera, delante del Guggenheim, pues luego se va a hacer un uso privado. Entonces, no se vulnera los derechos económicos del Guggenheim y de su arquitecto. Mientras que si en vez de ser un fotógrafo que lo hace simplemente por los novios, se trata del fotógrafo de la marca de vestidos de novia que está haciendo el shooting para el catálogo de la marca, ahí sí que estaría prohibido y sí que necesitaría la autorización del Guggenheim, porque no es tampoco, no es ponerse en cualquier punto de Bilbao y tener el Guggenheim en una esquina, es ponerse adelante del Guggenheim y tenerlo como elemento esencial de ese shooting. Entonces ahí se aprovecha la imagen del Guggenheim y ahí se necesita el acuerdo de su arquitecto y del museo. Pues la verdad es que hay que tener en cuenta un montón de matices
que antes no nos dábamos cuenta que era tan complejo este tema. Si quieres, vamos con la última pregunta. Esta es de Isabel. ¿Cómo saber antes de sacar una foto si se puede o no hacer? ¿O está prohibido? Como por ejemplo la Torre Eiffel de noche. Esta es muy buena. Ya, ya, sí, son de esos casos, pues, a ver, hay páginas web, hay libros sobre ese tema. El fotógrafo profesional se tiene que, en realidad, se tiene que preguntar, lo que estoy poniendo en mi foto, lo puedo poner? Es que es preguntarse eso para todo. Entonces, claro, a partir de ahí es trabajo de información, es trabajo de investigación, un mínimo, porque el, esos casos son conocidos, pero es verdad, hay miles de casos y es un trabajo saber todo eso. Por eso reivindicamos la importancia del banco de imágenes, porque nosotros tenemos equipos de moderación que seleccionan las imágenes una por una y que tienen esa formación, esos conocimientos. Y del otro lado, participamos a la formación de los fotógrafos que colaboran para que no pierdan su tiempo sacando fotos que luego no van a poder vender porque se han olvidado de tal o tal regla. Pero es cierto que hay muchas reglas, pero os voy a decir, es el derecho que es así, todos estamos, se supone que conocemos el derecho, se supone que sabemos cómo rellenar una declaración en Hacienda, se supone que sabemos qué se puede hacer y no puede hacer cuando uno conduce. Todas esas reglas son las leyes que rigen nuestra sociedad y se supone que las conocemos. Luego, por eso, cuando estamos metiéndonos en un tema tan complejo, pues es importante aprovechar la pericia de profesionales, porque es que es la única forma de tener exactamente toda la información. Hay cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, la ciudad de Roma, no sé si sigue siendo así, pero hace un par de años la ciudad de Sevilla lo había puesto. Había un impuesto para poder sacar fotos en la ciudad con trípode. Es decir, un turista que se pasea podía sacar una foto. A partir del momento que ponías un trípode en el suelo, se consideraba como un shooting profesional y tenías que pagar unos 50 euros al ayuntamiento de autorización administrativa. Caramba. Esas reglas no se pueden inventar, ¿eh? Hay que sabérselo y eso pues es conocimiento de profesional. Por supuesto. Por supuesto, y para ello, la verdad es que ahora sí que nos damos cuenta que pues una solución como Fotolia, más allá de esto no es hacer publicidad, o sí, como prefiráis todos los que nos estéis oyendo, porque no ocultamos que Fotolia nos gusta mucho y es nuestro banco de imágenes en Cuondos. Una solución como Fotolia sí que nos resuelve un montón de cosas en este sentido de, bueno, utilizar dentro de nuestras plataformas imágenes que sabemos que ya no van a darnos esos problemas, que las hemos podido sacar de un sitio o de otro y no sabemos de dónde son, y desde luego si usamos Fotolia u otros bancos de imágenes eso va a estar perfectamente controlado, con lo cual es una ventaja y es un problema que te quitas. Claro, eso es nuestra ambición. Gracias. La verdad es que sí, a ver, luego hay otros bancos de imágenes que lo hacen, tampoco lo quiero reducir a Fotolia, pero es verdad que la idea general de gastarse, realmente estamos hablando en el caso de Fotolia de unos pocos euros o incluso menos si con suscripciones de cantidades bajas para evitar todos esos cabraderos de cabeza y todo ese riesgo legal tiene su interés, más de que uno sin conocimiento puede creer. Muy cierto. La experiencia que tenemos desde Cuondos, y os lo podrá decir desde Carlos, Bravo, Alex Navarro, todos los que estamos trabajando en Cuondos, es la enorme cantidad de tiempo que te ahorras buscando fotografías que las encuentras en un banco de imágenes a un precio muy económico, y ya el tiempo que es algo que es un valor económico en sí mismo, sobre todo para los que estamos trabajando en Internet, el tiempo que nos ahorramos es enorme. Pues
Charles, tenemos otra webinar contigo que ya lo adelanto a Sí, todos para más adelante, para dentro de unas semanas, porque la verdad es que este tema da para cosas realmente fascinantes y te agradecemos que hayas estado aquí, que hayas comenzado también con esta rama de contenidos, redes sociales, marketing online que tiene que ver con la utilización de imágenes. Y bueno, ha sido todo un placer estar contigo durante este rato, aprendiendo tanto y sorprendiéndonos. el placer ha sido mío, de verdad, que me alegro de haber podido hablar de eso y bueno, os he dejado los datos de contacto de Futuria y los míos, cualquier duda que tengáis, los oyentes que habéis seguido ese webinar, os contestaré con mucho gusto. Y gracias a Condos, gracias a ti, Luz Ángel, y a todo vuestro equipo por invitarme. Y sí, como dices, no, vuelvo a principios de septiembre para otro webinar sobre tendencias visuales, lo, las buenas imágenes cómo elegir, qué tendencias seguir, qué tendencias evitar en todo lo que es elección de imágenes para web, blog y redes sociales. Fantástico. Pues ya nos has abierto el apetito, ya tenemos muchas ganas, sabremos esperar. Y nada, muchas gracias Charles por este estupendo webinar y muchas gracias a todos. Y bueno, pues nos vemos pronto todos. Charles, un saludo Gracias, un saludo, hasta pronto. y hasta pronto a todos. Nos vemos en Q2 One, ya sabéis, 100 webinars en 100 días. ¿Lo vamos a conseguir? Por supuesto que lo vamos a conseguir y sobre todo lo vamos a conseguir con nivel, con calidad, como el que hemos tenido hoy, aportando valor, porque de aquí aprendemos todos. Muchas gracias. Nos vemos. Dos grandes nociones que quería hablar y que muchísimas veces se confunden, que no se sabe muy bien lo que es. Entonces quería, de un lado, distinguir lo que es la propiedad intelectual, que sería todo lo que es referente a la creación, a las creaciones de la mente, lo que produce nuestro cerebro, la mente humana, pues crea obras literarias, musicales, inventos e imágenes. Entonces, todo ese ámbito legal referente a las creaciones de la mente humana, pues vienen en esa categoría propiedad intelectual con los derechos que se crean por el mero hecho de ser el autor de esa creación. Y del otro lado tenemos lo que son los derechos de imagen. Y entonces, en realidad, cuando decimos derechos de imagen, lo correcto sería derecho a la propia imagen completa. No es la webcam que... Entonces, perdone, ya estoy listo en un medio segundo. Ya está. Lo que vamos a hablar hoy, y lo comentaba Luis Ángel, y de hecho gracias, que no os he nombrado, pero gracias por la invitación, obviamente a Carlos también, gracias a Condos por invitarme, me gusta mucho hablar de este tema y me alegra mucho hacerlo en este contexto con espectadores del mundo digital, de los negocios online, que pues es a lo que me dedico. A la vez estoy en el mundo creativo porque nuestro servicio, lo que damos son contenidos creativos para diseñadores, para empresas que quieren mejorar su imagen, pero claro, lo hacemos a través de una plataforma online con toda. Aunque a mí me guste, también es cierto que sé que el tema de derechos
asuntos legales no es a lo mejor lo más fácil de acceso para alguien que no tiene un background jurídico, que no le apasione este tema. Entonces, también os prometo que voy a procurar ser conciso, explicativo, preciso y que se pueda entender bien. Así que espero que lo disfrutéis. Primero, lo que os decía, es necesario definir unas nociones básicas porque hablamos todos de cosas relacionadas con el derecho. Al final el derecho son las reglas de forma general. El derecho son las reglas que vienen para regir la vida. Entonces, claro, están por todos lados, en todos los ámbitos y bueno, lo tenemos todos ahí en un rincón de la mente, pero realmente saber de qué hablamos es muy importante. Hay esa cultura internet que tenemos también desde Fotoria, que empecé en Fotoria hace casi 10 años y era una startup de unas 10 personas. Entonces he estado también en la posición en la que muchos estáis hoy y me parece muy interesante. Y como además, pues es verdad que en mi background personal estudié Derecho, tanto en Francia primero y luego en España, y entonces pues me alegro mucho de hablar de este tema que muchísimas veces se nos hacen preguntas, la gente tiene muchas dudas y hablamos de forma muy por encima de puntos muy concretos y hoy vamos a poder voy a intentar por lo menos daros una visión global de este tema, que tengáis tanto nociones generales y importantes que podáis adquirir con este webinar y luego que vayamos en ejemplos y en cosas más concretas. Y eso se refiere a lo que es el derecho a disponer cada uno de nuestra imagen como parte de nuestra personalidad o a disponer incluso de la imagen de nuestros bienes, decidir lo que se hace, lo que se puede hacer con esa imagen. Vamos a ver en detalle lo que implican estas dos grandes categorías de derecho. El derecho protege la propiedad intelectual en dos grandes ramas, que podéis ver ahí claramente. Las creaciones artísticas de un lado, que van a ser la subcategoría derechos de autor, y las creaciones industriales o comerciales. Y ahí serían los derechos de propiedad industrial y comercial. Entonces, claro, hay unas cuantas diferencias entre esas dos grandes ramas.